Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. Y hoy vamos a hablar de temas muy importantes que han pasado también en su vida y de temas muy reflexivos. Hola, María Carolina, ¿cómo vas? Hola Laura, muchas gracias por esta invitación. Bueno, quiero que nos arranquemos hablando un poquito de la Fundación Solidaridad por Colombia y es un poco de la campaña Coronatón 10.000. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Ok, como sabes, la Fundación Solidaridad por Colombia lleva 45 años y se ha dedicado a atender las personas más vulnerables. Hemos entregado 32.000 becas al colegio de la universidad. Ha sido liderado toda la vida y fundada por mi abuela Nidia Quintero de Balcázar, y hace 3 años estoy acompañándola en el equipo, presidiendo la organización. Ahora con esta pandemia, pues también la Fundación Solidaridad por Colombia lanza una campaña que se llama Coronatón 10.000. Invitamos a las personas que donen desde 10.000 pesos en la página web de la Fundación Solidaridad por Colombia, espichando el botón de donar aquí Coronatón 10.000, para traducirlo en mercados para las personas que vivían del día a día. Sus negocios tuvieron que cerrar y pues hoy en día están pasando hambre. Ya hemos ayudado a 1.800 familias, pero la necesidad siempre es mayor. Por eso invito a todas las personas que nos ven en este momento en tu canal de YouTube para que se unan a la Coronatón y ayuden a todas esas personas que están padeciendo hambre por culpa de la pandemia del COVID-19. Quiero que hablemos de un tema muy significativo que tenemos todos los colombianos anualmente y es la Caminata de la Solidaridad por Colombia, que a mí me fascina el himno y es increíble esta caminata. ¿Cómo va a ser este año ya que estamos en proceso de reinvención, ya que todos los años por la séptima vemos las carrozas? ¿Cómo se va a celebrar este año este gran evento? Así es, Laura, como tú dices, nosotros cumplimos 42. Siempre la cita es el último domingo del mes de agosto y desafortunadamente no, pues vamos a poderla hacer presencialmente ese día. Probablemente presencialmente va a ser después. Ese día nos estamos reinventando y va a ser digital. Más adelante vamos a contar cómo vamos a hacer este año la caminata de la solidaridad. Ok, eso en cuanto al tema de la fundación, que sabemos que desde 1975 inició a mostrarnos cómo Colombia puede ser solidaria. Hay un tema muy importante que quiero que empecemos a tocar y es el tema Ay, qué del bella. libro donde cuentas cómo superaste el asesinato de tu mamá y es algo que es bastante impactante. Quiero que contextualicemos a la nueva generación, a mi generación, Sí. que de alguna manera no conoce exactamente qué fue lo que pasó y se quedó de pronto en esa época, pero yo creo que fue algo que más allá de lo que pasó marcó la historia. Entonces, ¿cómo podemos contextualizar a esta nueva generación? Mira, Pablo Escobar ha sido el narcotraficante más temido de la historia. Pablo Escobar fue el hombre más buscado por los Estados Unidos. Un narcotraficante, pues que está en un negocio pavoroso, lo peor que nos ha podido traer la humanidad, que es el narcotráfico y la droga, porque además hace mucho daño la droga, pero el narcotráfico como negocio ha corrompido a muchos sectores y ha hecho lo que ha querido. Pablo Escobar, para poder negociar las condiciones que quería para el tema del sometimiento, para el tema de la no extradición, decidió poner en jaque al gobierno. En ese entonces César Gaviria Trujillo era el presidente de la República y había algo que se llamaba la extradición, y era las personas que eran encarceladas por el tratado de extradición y que habían cometido algún perjuicio a los Estados Unidos debían ir a pagar cárcel en los Estados Unidos. Pero a los narcotraficantes les daba pavor ir a los Estados Unidos porque sabían que allá sí las cárceles son a otro precio y las condenas son a otro precio. Entonces, Pablo Escobar, decidió secuestrar a personas Figuras públicas. influyentes para exactamente para poner en jaque al gobierno. Entonces,
Entre las que secuestró a mi mamá era periodista y mi abuelo, el papá de mi mamá, había sido presidente hace unos años y había firmado el tratado de extradición, o sea que él, Pablo Escobar, pensaba que esa era una muy buena manera de poner en jaque al entrante gobierno de César Gaviria Trujillo. Mi mamá fue secuestrada en agosto de 1990 con varios periodistas. Fue una época terrible, volaban aviones con bombas, centros comerciales, secuestraban personas, mataban personas y secuestraban a mi mamá con unos periodistas. Y pues mi mamá pasó 6 meses secuestrada, que han sido los peores 6 meses de mi vida, y después en un intento de rescate fue asesinada. Muchas gracias por contextualizarnos y contar en tus propias palabras, ese contexto que como jóvenes necesitamos más allá de la noticia. ¿Cómo nace la idea de escribir un libro con respecto a la superación y hacer un paralelo con el buceo? He tenido la oportunidad de profundizar en el libro, de conocer la historia y es inmensa porque en el transcurso de la lectura como que uno se transforma en tus sentimientos, en lo que tú sentías. Hubo algo que me impactó mucho y es que ustedes hablan que estaban en la casa presidencial y que si tú tocabas algo, la señora Nidia te decía, esto pertenece a los colombianos, esto Sí. pertenece a los colombianos. Esa parte me impacta mucho y sobre todo una de las imágenes que las voy a colocar en el video es la imagen en la que estás sentada pequeña en la oficina del abuelo. ¿Sí? Mm. Del presidente Julio César Turbay Ayala. Cuéntanos un poquito cómo nace el escribir esta historia para que como colombianos podamos entender aún más. Pues Laura querida, yo echando para atrás, pues pienso, no sé por qué me atreví a contar mi historia, me parece un poco atrevida de mi parte porque pues es como contar todos mis dolores y contar todo, pero más allá de eso yo me empecé a dar cuenta que con los años yo siempre resolvía mis problemas de la misma manera. Yo no tengo menos problemas que el resto de la humanidad. Probablemente he tenido unos problemas que le deseo a la gran mayoría de las personas no tener, como enfrentarse a ser víctima de la violencia. Yo fui víctima de la violencia cuando pues eh, era adolescente. Yo volví a ver a mi mamá, lo que más he querido en mi vida. Después de 6 meses la vi agonizando en una camillita, y cuando yo la vi le juré que nunca en mi vida volvería a sonreír. Y después me di cuenta con los años que le había incumplido el juramento a mi mamá. Y un día me puse manos a la obra. Dije, voy a escribir mi historia para contar cómo incumplir el juramento a la persona que más has querido en tu vida. Porque aunque yo le juré a mi mamá, recién la acaban de asesinar, le juré que nunca me iba a volver a sonreír, le incumplí el juramento y sé que la que más ha celebrado en el cielo es ella. Entonces decidí escribir mi historia contando sobre todo un método. Yo no me siento referente para nadie porque soy igual de humana a todos, porque no he superado los problemas, porque lo que sí superé es no detenerme en el dolor. Lo que sí superé es entender que la vida sí o sí tiene que seguir. Lo que sí entendí es que me aproximo a los problemas de una manera distinta. Y creo que este libro no solamente le sirve, Laura, a personas que pues han tenido, que han sufrido la pérdida física de un ser querido, sino muchas cosas. Es cómo resolver los problemas. Y tú hablabas del buceo. Fíjate que yo a los 14 años conocí la pasión de mi vida. Ahora en esta pandemia, en este encierro, sí que he pensado en mi buceo y quisiera volver a ir al mar ya y quisiera meterme. Y yo conocí el buceo y para escribir mi libro me di cuenta que el buceo, muchas de las enseñanzas podía volverlas como hacer un símil con el buceo. Entonces me puse manos a la obra a escribirlo. Muchas veces cerré mi computador furiosa
porque lloraba mucho, recordando me daba fue como una catarsis para mí. Después no quise compartirlo con la gente, pero ya tenía un compromiso con mi editorial que es Random Penguin House y pues dije, estará de Dios, voy a lanzarlo. Y pues la sorpresa más grande es que he tenido mensajes de mucha gente que ha leído el libro y que realmente me sorprende cómo lo han recibido de bien. El año pasado fue uno de los 5 libros más vendidos en Colombia. Claro, la recepción también de las personas. A mí me gustaría saber cuál es tu capítulo favorito del libro y por qué. Nadie me había hecho esa pregunta. ¿Cuál es mi capítulo favorito? No, no sé, no tengo capítulo favorito. Pensándolo, probablemente mi capítulo favorito es, probablemente es el más duro, el que veo, el que conozco al único asesino de mi madre vivo, al que tuvo que ver con eso, y lo perdoné. Probablemente es el capítulo más duro, pero es lo que más me ha liberado en la vida, perdonar. Saber que uno es capaz de perdonar lo imperdonable es absolutamente delicioso y liberador. En qué influyó doña Nidia en ese proceso de perdón? Sabemos que tienes una relación muy cercana con tu abuela, la mamá de tu mamá. ¿Cómo influyó ella? Porque perder a un papá, digamos que es medianamente normal, porque es el ciclo y el curso de la vida, aunque pues la forma en la que la perdiste no fue una forma natural, sino De estuvo acuerdo. la mano humana ahí. Pero doña Nidia tiene un corazón perdonador impresionante. Sí, ¿Cómo este ejemplo, como este modelo, te llevó a llegar también a ese proceso de perdón? sí, mi abuela Nidia, ha sido como mi gran referente en la vida desde muy chiquita, inclusive desde antes que mi mamá la mataran. Yo tuve una relación yo súper cercana, he tenido toda la vida una relación súper cercana con mi abuela Nidia. Y yo creo que la mejor manera de enseñar es a través del ejemplo. Nosotros los que somos padres nos sentamos 16.500 horas a contarles a los hijos de uno qué piensa uno que debe ser la vida. Pero la mejor manera es como uno sale y lo que uno haga, los hijos van detrás y generan a través de la imitación, se genera la verdadera educación, la impronta. Mi abuela sin tanto rollo y sin tanta cosa me di cuenta que ella había perdonado y no hablaba del rencor sino del perdón. Y a través del ejemplo de él y de mi abuelo, de ella y de mi abuelo Julio César, entendí que el perdón era mi camino. Pero muchas veces me fui cayendo porque me di cuenta que había algo en mi corazón que no me dejaba seguir. Y mis hijos tuvieron mucho que ver también, porque yo cuento ahí que mis hijos un día me demostraron algo que yo creo que es lo que le pasa a uno muchas veces, es que uno perdona por trámite. Uno perdona porque sí, uno dice, ay, sí, sí, te perdoné, pero realmente uno no está perdonando. De dientes para afuera, como De dicen. dientes para afuera, y la herida sigue sangrando. Y entonces, pues, me di cuenta que tenía que perdonar de verdad, y qué delicia, perdoné, y me he vuelto cada vez como más ducha, más experta en perdonar, y creo que es la mejor manera, soltar y no darle, pues, soltar. Soltar no significa que a cada persona que uno perdona quiere tenerlo, pues, al lado de uno, pero sí creo que hay que aprender a soltar, pues hay que aprender a soltar y pasar la página, porque ¿qué hace uno? Claro. Escuché una entrevista que te hicieron donde tú comentas que estuviste en el mismo lugar donde tu mamá estuvo secuestrada. Mm, Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso en el que cuando llegas allá y te encuentras con una persona y esta persona se disculpa contigo, quién es esta persona y cómo fue ese proceso de llegar y estar en Antioquia, en ese pueblito donde estaba tu mamá secuestrada. Mi mamá fue, cuando fue secuestrada, porque como la estaban buscando tanto, Pablo Escobar tenía muchos lugares, la trasladaba frecuentemente pues para que evadir el cerco de la justicia. Pero en el sitio que más estuvo mi mamá fue en una casa en la zona rural de Copacabana, Antioquia,
Y de hecho ahí fue donde la mataron, donde la hirieron, porque mi mamá realmente muere en el hospital en Medellín. Entonces, hace unos años yo fui allá y fui a ver la casa está en ruinas, sentí una cosa muy impresionante, pues de saber todo lo que ha sufrido mi mamá ahí. Y caminando me encontré con una señora y la señora me preguntó, ¿usted qué hace acá? Y yo le dije, pues yo vengo a ver dónde mataron a mi mamá. Ella, le dije quién era mi mamá y ella me cogió de las dos manos y me apretaba las manos y me decía, perdóneme. Yo veía Noticia. sí, el comercial en todos los noticieros que decía, llame ya los periodistas secuestrados, diga dónde están y tiene además una recompensa. Y ella decía, mire, yo tenía hijos chiquitos y yo me moría del pavor de llamar y que me contestara una persona que estuviera en ese mismo cartel y me vendiera, ¿no? Entonces yo le dije, yo la entiendo, recibo su perdón, pero la entiendo perfectamente. Y creo que uno a veces juzga desde su posición y no desde la posición del otro, ¿no? Pues probablemente si ella hubiera llamado a avisar que ahí estaba mi mamá estuviera hoy viva y no estaríamos hablando de esto, sino de tecnología, que es lo que más me gusta. Pero, pero cuando uno juzga desde la condición del otro, las cosas cambian. Es decir, yo hoy soy mamá, y de pronto entiendo el miedo de la señora de haber llamado, que se filtre esa noticia por las personas de Pablo Escobar y que le maten sus hijitos, pues yo también hoy, si supiera algo de esto, no sé cómo, pues que ¿Cómo en esa reacciona? época decían que inclusive los, porque yo creo que uno tiene que colaborar con la justicia, pero decían en esa época pues que parte de la justicia también estaba permeada por el narcotráfico. Entonces uno sabiendo eso, pues probablemente decide, no sé, que probablemente uno decida cuidar su familia y no arriesgar. Entonces, eso también en la vida me ha enseñado a que a veces nosotros juzgamos desde nuestra comodidad o de nuestra realidad y se nos olvida que no es la única realidad que existe, ¿no? Entonces, pues también yo la perdoné a ella también y no le tengo ni 5 de rencor. De hecho, hasta creo que hasta de pronto yo haría lo mismo con tal de proteger a mis niñitos. Yo creo que uno como mamá hace cualquier cosa por cuidar su manada. Por sus hijas. Háblanos también un poco de, en el libro comentas también que con tus tías y juntamente con tu hermano leyeron un poco leyeron un poco no, leyeron el diario de tu mamá. ¿Cuál es el recuerdo más significativo que tienes con tu mamá y de ese diario, qué es lo que más tú atesoras en tu corazón? Mira, yo he leído en 3 temporadas distintas partes del diario de mi mamá. Yo nunca he podido leer el diario entero de mi mamá. De hecho, mi mamá escribía, pues era como su terapia. Ella era periodista, entonces escribía mucho y pues escribió mañana, tarde y noche durante 6 meses. Entonces, pues escribió muchísimo. Y es tan desgarrador lo que dice que realmente es imposible leérselo todo y para mí haz de cuenta como si pasara una tractomula y me espichara el alma cada vez que lo leo. Claro. Pero me pasa algo que probablemente es una diosidencia y es que cada vez que, como son muchos cuadernos que ella misma marcaba, 1, 2, 3, 4, cada vez que yo voy a coger un cuaderno de su diario y abro, en algún momento leo algo que es escrito para mí o para mi hermano y para mí. Entonces me da mucha ternura porque lo que sí tengo claro es que mi mamá sufrió demasiado. Y la capacidad humana de olvidar. Yo vivo olvidándome cuánto sufrió mi mamá. Y creo que es hasta saludable pensar así porque si no me enloquecería. No, Pero cada vez que hago conciencia de ese diario, pues ese diario lo que me deja es una herida y una costra enorme de saber lo que mi mamá sufrió. Mi mamá sufrió demasiado, demasiado, demasiado. Y pues sufrió de principio a fin, sufrió desde que vio que no la estaban llevando a donde era, que era una trampa,
que está en manos de Pablo Escobar hasta el día que murió. Pues mi mamá murió sufriendo también. Entonces, pues es un dolor muy grande y lo que espero es que su sufrimiento en vida la haya santificado. Yo creo que ella tiene que estar demasiado cerquita a Dios. Eso creo yo. Claro, sí, esa es la expectativa de que hay algo más allá de esto terrenal y pues que hay una eternidad. Muchas gracias por acompañarnos en el canal. Quiero que invites también a muchos jóvenes a poder leer esta historia, porque esta es una historia que durante esta lectura uno va leyendo y yo creo que también con respecto a cualquier tipo de herida, uno puede ir leyendo y como que puede ir liberándose, ¿no? Sanando, así Sanando. es, así es. Todas las heridas eh, son posibles sanar y por el bien de uno debe sanarlas. Laurita, primero gracias por este espacio, gracias por tu interés, por tus preguntas. Te auguro muchísimos éxitos en este canal y espero que muchos seguidores míos lleguen a tu canal y vean esta entrevista y muchas más y estén suscritos a tu canal en YouTube. Te agradezco muchísimo. Somos unas muy buenas amigas digitales. Entonces, gracias por ser tan especial conmigo. Te mando un beso y espero que todos los que nos ven, que no hayan leído Desde el fondo del mar, lo puedan hacer. Es un momento de la historia del narcotráfico que vale la pena pues, verlo desde la óptica de las víctimas. También cuento cómo resolver problemas, entonces pongo ahí pasos que siempre hago para poder resolver problemas. Y tercero, pues están todas las plataformas digitales, están todas las librerías y pues cuesta 39,000 pesos. Entonces creo que es asequible para muchos este libro. Claro que sí, desde la historia. Para mí fue una historia que marcó la historia también en nuestra nación.